Derechos inmateriales. Con esto nos referimos a aquellos derechos con naturaleza jurídica propia. Su contenido es la propiedad intelectual y estos son de carácter sui generis. El titular de estos derechos es la persona que lo crea, bien sea natural o jurídica. El contenido de estos derechos es doble. Por una parte está su carácter moral y por otra parte el carácter patrimonial enfocado en la materialización de la obra o invención. Esta propiedad intelectual se compone de los derechos de autor y la propiedad industrial. Para hablar de los derechos de autor, nos vamos a basar en la doctrina del Dr. Francisco Ternera. Según él, estos se basan en obras del ingenio como lo son las artes, las letras y las ciencias, y responden a las necesidades de los autores de proteger sus obras. Esto está plasmado en el artículo 61 de la Constitución y el 671 del Código Civil. Además de esto, son una serie de derechos patrimoniales que encajan en el derecho de propiedad, y por otro lado también son extrapatrimoniales, entendiendo que una obra o creación es el producto original de un trabajo intelectual libre que compromete la personalidad del autor, siendo singular que resulta en una invención. Unos ejemplos sobre los que recaen esos derechos son las composiciones musicales con letra o sin ella, obras de teatro, musicales, coreografías, bellas artes, fotografías y arquitectura, entre otros. La propiedad industrial es un derecho que adquiere una persona natural o jurídica sobre una creación o un signo distintivo. Por lo tanto, esto otorga al titular el derecho a prohibir a otras personas que utilicen lo que se ha protegido. El titular también podrá conceder licencia de explotación o la transmisión de la propiedad industrial a terceras personas. En Colombia, la propiedad industrial se divide en dos grandes ramas. Primero, las nuevas creaciones, dentro de las que encontramos las patentes de invención, las patentes de modelo de utilidad, los diseños industriales y los esquemas de trazado de circuitos integrados. Y tenemos también los signos distintivos, que comprenden las marcas, los lemas, los nombres comerciales, entre otros. Estos derechos de propiedad industrial se garantizan mediante el registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Es necesario que los protejan en cada uno de los países donde se usarán o explotarán de acuerdo con la legislación aplicable de cada país. De lo contrario, no se podrá impedir que terceros la copien, usen o registren sin su autorización. Entre estas diferencias de derecho de autor y propiedad industrial pueden identificarse las siguientes. Una de ellas es que en los derechos de autor se reconocen una serie de derechos, los cuales son los derechos morales, los derechos de paternidad, mientras que en la propiedad industrial se reconocen únicamente los derechos de carácter patrimonial a favor de sus titulares. Otra de las diferencias es que en los derechos de autor no se exige el uso de las obras protegidas, mientras que en la propiedad industrial sí se exige su uso y se puede pedir la cancelación de las mismas por falta de su uso. Los derechos de autor son reconocidos como un derecho humano y es un atributo inherente a las personas que no pueden ser desconocido ni vulnerado. Por el contrario, la propiedad industrial protege bienes intangibles y no es reconocida como un derecho humano. En los derechos de autor, la protección perdura durante toda la vida del autor, más 80 años después de su muerte, y se diferencia de la propiedad industrial, ya que ésta solo es válida durante un tiempo determinado, el cual es alrededor de 20 años para asegurar su explotación económica. Es importante también aclarar que luego de su cumplimiento, las creaciones pasan a ser de dominio público. Y por último, podemos decir que en los derechos de autor se protege el medio en el que se desarrolla la creación y el ingenio artístico, mientras que en la propiedad industrial se protege la idea solo en los casos de la aplicación industrial. Puede entenderse como limitaciones y excepciones al derecho de autor como los instrumentos jurídicos que tienen como propósito restringir el libre y absoluto ejercicio de los derechos patrimoniales exclusivamente otorgados al titular de una obra. Para dar paso a las limitaciones y excepciones al derecho de autor, debe necesariamente tratarse de una obra que ya se haya dado a conocer al público y que, según la Corte Constitucional, en la sentencia C-035 del año 2015, se ajuste a todos los tratados internacionales vinculados al orden interno y que cumpla con la regla de los 3 pasos, la cual indica lo siguiente.
Primero, que se encuentre expresamente contemplada. Segundo, que no atente contra la normal explotación de la obra. Y tercero, que no cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor. Para dar un mejor entendimiento y acercamiento a las excepciones y limitaciones del derecho de autor, mencionaremos algunas de estas con mayor relevancia en la regulación de estas. Derecho de cita, lo cual permite usar cualquier aparte o referencia de obra siempre y cuando haya sido debidamente publicada, no generar ningún perjuicio al autor, no hacer una gran cantidad de menciones y usar únicamente los pasajes necesarios. Copia privada. Es la autorización que es otorgada a quien haya adquirido de manera legítima un ejemplar de la obra para que con ello pueda reproducirla en un solo ejemplar para su uso propio. Fines educativos. El uso puede hacerse dentro de una institución educativa legalmente acreditada por la autoridad gubernamental para realizar las correspondientes enseñanzas que sean realizadas sin propósito de lucro. Apuntes de conferencia o clases. El artículo 40 de la Ley 23 indica que los estudiantes tienen la libertad de tomar apuntes, pero no de distribuirlos sin la autorización del profesor.